Estamos en una serie llamada Next, estudiando el libro de Nehemías. Y es interesante, el que posiblemente no ha estado, déjeme le doy un recuento en 2 minutos. Nehemías, lo maravilloso de Nehemías es que no era un profeta, no era un sacerdote, no era un clérigo. Él era un hombre civil, así como usted. Y de pronto el Señor lo llama. Y él, estando en el palacio más importante de Persia ahora, donde es Irán ahora, donde está pasando todas estas cosas, él siente un llamado del Señor. Y el Señor pone una carga en él. Y esta carga empieza a marcar completamente su vida. Le da una dirección diferente a la vida. Expliqué que era una carga espiritual. Es algo que el Señor pone en nosotros, que nos saca de nuestra comodidad para llevarnos a ser de bendición para alguien más. Y lo puso ni más ni menos con una carga que estaba muy lejos de donde él estaba, en Jerusalén. Y él recibió esa carga. La carga era de que Jerusalén estaba completamente, casi destruida. Sus muros estaban destruidos. La ciudad estaba en una situación complicada. Y él recibe el reto. Y él hace un tiempo de oración, de ayuno. Y después de tener ese tiempo de oración, el Señor le da un plan que le cumple a la perfección. Y aquí hay una lección maravillosa. Cuando tú buscas al Señor y pones tu vida en las manos de Él, hay algo que Él hace de una manera fuerte, maravillosa, poderosa. Ahora, su plan fue maravilloso, pero tuvo ataques, tuvo momentos difíciles, pero el Señor estaba con Él. De la misma manera que está con usted y conmigo cuando nosotros caminamos en las cosas de Él. Llegamos al capítulo 8, 9 y 10. Y estudiando el capítulo, venía para mí un recuerdo de un funeral que posiblemente se convierte en un momento triste, pero que cuando tú estás ahí se convierte en un momento de gozo. Recuerdo que era un hombre de nuestra iglesia hace unos años atrás, y recuerdo que llegué a su funeral. Y el momento en que llegué a su funeral, no encontré un lugar donde estacionar el vehículo, estaba muy lleno. Cuando quise entrar hacia donde estaba la familia, estaba tan lleno que casi no podía entrar. Parecía que hacía falta el oxígeno ahí. Pero lo interesante de ese momento no fue que habían muchos carros o que había mucha gente, sino lo que la gente decía de él. Lo que la gente decía de él era impresionante. Ahí estaba su familia, estaban sus trabajadores que habían trabajado con él, estaban sus clientes, y todos tenían un testimonio de amor y de gracia de él hacia ellos. Y eso me impactó de una manera fuerte y me hizo pensar: ¿qué dirán de mí? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Será que cuando mi vida termine podré dejar un legado que marque a mi familia y a las personas que el Señor puso a mi alrededor? Recuerdo que ese día titulé mi mensaje de esta manera: Johnny, el amigo de todos. Porque me sorprendió la cantidad de gente diciendo exactamente lo mismo. Era la gente de su iglesia, era la gente de su negocio, eran sus trabajadores y eran todos los que estaban alrededor. El legado que este sencillo y humilde hombre estaba dejando era más grande que el legado que cualquier persona famosa pudiera dejar. Era un legado de la gracia y el amor de Dios, de la generosidad, de la amabilidad y de querer compartir el nombre de Jesús con alguien más. ¿Qué pasaría cuando tú partas? ¿Qué pasaría en ese momento? Si de pronto pudieras escuchar lo que se diría allí, ¿te sentirías bien? ¿Te sentirías que cumpliste la tarea? Sabes que el Señor nos puso a ti y a mí con un propósito lindo en esta tierra. Él no solamente nos puso para venir y gastar el H2O. No,
Él no solamente nos puso aquí para que nosotros nos peináramos los que tenemos pelo. Él no nos puso aquí para comer. Él nos regaló un propósito divino a cada uno de nosotros. Y Él quiere que lo cumplamos y dejemos un legado en muchos otros. El mensaje de hoy lo titulé Marcas que permanecen, un legado de fe. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué pasa después de la victoria? ¿Qué pasa cuando el Señor te llama, te lleva, y en el momento en que Él te lleva a un lugar maravilloso y ves la mano de Dios en tu plan, ¿qué sigue después? ¿Cómo mantenerse bien? ¿Cómo mantenerse en victoria? Uno de los grandes problemas del cristiano es que tenemos subes y bajas en nuestra vida espiritual. Y son peligrosas las bajadas. ¿Sabe por qué son peligrosas las bajadas? Porque muchas veces bajamos sin frenos. Y bajamos de tal manera que terminamos mal. Nehemías termina ese momento. Y al terminar ese momento, él invita a algo especial. Lo que hace el pueblo para celebrar 52 días de construir las murallas. 52 días de triunfo, 52 días donde dejaron a todo mundo aterrado por lo que Dios había hecho de construir las murallas de Jerusalén en un tiempo récord. Dejó a todo mundo diciendo, realmente ese es el pueblo de Dios. Y cuando ellos van a celebrar, mira lo que hace. Quiero que lo tengas claro, quiero que lo guardes en tu corazón. Y aquí está el primer elemento que ellos hacen, es ancla tu vida a la palabra. Ellos anclaron sus vidas a la palabra de Dios. ¿Qué es un ancla? Un ancla es un objeto pesado de metal que se lanza al fondo del mar para dejar quieta y estable tu barquito, tu barco. Ahora, tú puedes anclar tu vida a cualquier cosa. Hay muchas cosas que te están llamando a anclar tu vida. La puedes anclar en la cultura, la puedes anclar en la moda, la puedes anclar en la fama, lo puedes anclar en todo lo que aparezca por ahí que el mundo está ofreciendo hoy. Pero lo que el pueblo hizo para celebrar un triunfo fue anclar completamente sus promesas en la palabra de Dios. Y nosotros como Champion Forest hemos hecho un compromiso, creemos en lo que Dios puede hacer, pero de nada le va a servir a nuestra iglesia alcanzar cosas y hacer cosas si no nos anclamos nosotros en la palabra de Dios. Quiere decir, tenemos que seguir estudiando la palabra. Vamos al texto y vamos a darnos cuenta ¿qué pasó en ese momento? Venga conmigo a Nehemías capítulo 8, el verso 1, y mira lo que pasó. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea y estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y aquí viene esto, escuche esto. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Y todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Habían terminado su proyecto. Mire que dice, y no hicieron una parranda. Mire que no dice, y trajeron los animalitos más gordos. Mire que no dice, y empezaron a bailar. Dice, y trajeron la palabra de Dios y empezaron a escucharla desde el alba hasta el mediodía. Quiere decir,
empezaron a anclarse en la palabra del Señor por casi 6 horas, el alba al amanecer, hasta el mediodía. Desde que empezó a salir el sol hasta el mediodía, dice que se pegaron a la palabra del Señor. Y este versículo nos muestra que ellos estaban viendo que el Señor estaba con ellos y querían recibir más, y el pueblo tenía hambre de escuchar la palabra, y pasaron horas escuchando en esa palabra. Pero no solamente la querían escuchar, sino que la explicaban, la entendían y les permitía recibir algo más. Hoy tú y yo tenemos la palabra de Dios más fácil que nunca. Hoy la tenemos en un app y solamente con este dedo, ¡tum!, la podemos abrir. ¿Qué tanto estás yendo a la palabra del Señor? ¿Sabe que el que recibe la palabra del Señor solamente el domingo queda raquítico espiritualmente? Ay, me da tanto pesar decir esto. Pero si no te expones a ella, si no te expones a una palabra que te bendiga, si no te expones a algo que sea grande para ti, que sea más grande que lo que tú piensas, entonces terminas anclado en todo lo que estás escuchando y recibiendo. Hoy escuchamos y recibimos cualquier cantidad de cosas. Se produce más información que en cualquier momento de la historia de la vida de la humanidad hoy en día. Eso está pasando a través de los diferentes medios. Se está recibiendo información por todo lado, tanto que muchos de nosotros a veces nos levantamos y lo primero que agarramos es el teléfono medio dormido y empezamos. ¿Quién hace eso? Está en la iglesia. Reconózcalo. Las manitos muy lentas por ahí. Usted está, y usted solamente dice: quiero ver si de pronto me sale un devocional por aquí. Le estoy ayudando. Quiero ver si de pronto me sale algo. Es como la señora que estaba delante de mí tratando de sacar el pasaporte y hacía así, no le salía nada, y le dije: mucho TikTok. Se le borró la huella, ¿no? Se le borró. Entonces, ¿qué pasa? Hoy lo tenemos, la palabra del Señor la tenemos, ¿qué? A un golpecito, a una untadita. Ahí está. Pero si solamente la recibes el domingo, no vas a poder anclarte en ella. Dice que si la lees 2 veces a la semana es muy poquito. Hubo una estadística que decía: solamente si alguien se entra en la palabra 4 veces a la semana, realmente va a ver la voz de Dios, la mano del Señor formando completamente su vida. Entonces, vamos a ella, escudriñémosla, busquémosla, saquémosla. La palabra del Señor, decía el apóstol Pablo, le escribía a un pastor joven llamado Timoteo, y le escribía de una manera tan clara y le decía: mira lo que la palabra de Dios puede hacer. Dice: toda escritura es inspirada por Dios. Eso lo dice todo. Cuando tú te atreves a escuchar la palabra, a abrir la palabra, es el Señor hablando dulcemente a tu corazón, extrayendo algo especialmente para ti. No es cualquier palabra, es la palabra del Rey de Reyes y el Señor de Señores, especialmente para tu corazón, para tu necesidad, para lo que estás viviendo en ese momento. Y dice: es inspirada por Dios. Y aquí viene, dice: útil para enseñar. Hay algo que Él quiere traer en tu escritura, en su escritura, que va a hacerte mejor. Dice: útil para enseñar. Útil, lea conmigo ese pedacito duro, dígalo: útil para. No quieren leer ese pedacito. Y yo sé por qué. ¿Sabe por qué? Dice: útil para. Y después para. Ese es el que no quieren decir. Para reprender. Quiere decir: hey, te va a regañar, te vas a hacer sentir mal, pero sabes, no te va a dejar así. Te va a redarguir, te va a agarrar, te va a sacar y te va a mostrar un nuevo camino.
cuando tú te atreves a escuchar la voz de Dios, está llena de gracia y amor. No importa lo que ha pasado en tu vida, pero llegarán momentos donde nadie hablará, donde lo que hablen los demás no tendrá nada que pasar en tu vida. Pero cuando tú recibes la voz de Dios, empezarás a llenar tu vida de esperanza. O sea, no solamente te enseña y no solamente te redarguye, no solamente hace eso, te reprende, te corrige. Te corrige. No es solamente ese regaño que a veces le dan a uno y no, sino que también te da un camino por donde seguir. Y dice más, para instruir en justicia. Esa palabra instruir me encanta. Te hace alguien mejor. Te hace un padre mejor, un esposo mejor, una esposa mejor, un hijo mejor. ¡Qué lindo! Eso hace la palabra. Estás anclando tu vida en ella. Anclas tu vida en lo que más pasas. Y la palabra del Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Romanos 15:4 dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Déjame te explico esto. Te está diciendo, hay cosas en la Escritura que las necesitarás escuchar para mantener tu esperanza en tiempos difíciles. Solamente encontrarás en la palabra de Dios, en su palabra, en su voz, lo que necesitas escuchar para enfrentar tu momento. Por eso estás yendo. Dice que el pueblo empezó a escuchar la palabra y escuchaba la palabra, y la palabra empezó a tener algo poderoso en ellos. Si el único momento en que abres la Escritura es el domingo, probablemente no te está formando. Tienes una buena intención, pero no es suficiente. La palabra de Dios, la Biblia, es la voz de Dios. Es la única voz que sigue hablando cuando el mundo se calla. Es la única voz. Por eso dice, cielo y tierra pasará. Y después, ¿qué más dice? Más su palabra permanece para siempre. Usted está cantando el corito, ¿no? Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. ¿No se lo saben? 1, 2, 3. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Ah, qué bien, no pasará. Ese es el corito, pero el versículo dice, permanece para siempre. Deja que esta palabra que es del Señor penetre a lo profundo de tu ser. La toma el Espíritu Santo en ti y empieza a obrar de manera sobrenatural. Una voz dulce de tu Dios hablando a tu corazón en tu triunfo. Mire, en tu triunfo. Este era el triunfo del pueblo. En tu momento cotidiano o en tu momento de dolor y preocupación, la palabra del Señor tiene algo poderoso para ti. Hay un segundo elemento. ¿Qué más hicieron? Bueno, lo que hicieron lo generó la palabra del Señor. Aquí hay una conclusión buena. ¿Sabe cuál es la conclusión? Que cuando te atreves a entrar en la palabra de Dios, el Señor empieza a mover todo. Limpia tu corazón. Ellos empezaron a limpiar su corazón. Empezaron a limpiarlo. Mira lo que dice Nehemías 8:9. Vienen de triunfo, recuerde. Vienen de gloria. Vienen de victoria. Se pegan a la palabra y empiezan a limpiar su corazón. El versículo 9, mira lo que dice. Al oír la palabra de la ley, la gente comenzó a llorar
Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. ¿Por qué empezaron a llorar? Porque cuando tú lees la palabra te confronta. Ellos empezaron a dar cuenta de que estaban en pecado. Empezaron a darse cuenta de que no estaban haciendo las cosas correctas. Empezaron a darse cuenta de que habían muchas cosas complicadas en sus vidas. Empezaron a darse cuenta cómo habían defraudado a su Dios. Entonces, al recibir la palabra, dice que empezaron a llorar porque se dieron cuenta de su pecado. Tenga mucho cuidado, que a veces se nos olvida que lo que estamos haciendo es pecado, porque se volvió tan normal que yo como que lo dejo así y se volvió parte de mi vida. Y como no voy a la escritura, entonces como que no, eso está bien. Es como si usted tiene una deuda de tarjeta de crédito, de esas que lo comen a uno así. Ya sabe cuáles son. Esa que no falla el cobro todas las semanas, que diga todos los meses usted no quiere ni ir a recibir el correo ya. Cuando uno llega a los Estados Unidos, uno: yo quiero ver qué me llegó en el correo. Y todo el mundo va y abre el correo. Y ya después de 2 o 3 añitos ya ni quiere ir a abrir el correo, porque ahí están las ¿sí me van a entender? Bueno, y usted recibe el extracto de su tarjeta de crédito y usted dice: no, esto lo dejo ahí. Hay una deuda, pero usted la deja ahí. Y llega al siguiente vez, usted lo deja ahí. Y llega al siguiente, usted lo deja ahí. No le pongo cuidado. ¿Qué pasa? Se va volviendo más grande, se va volviendo más profundo. Usted va perdiendo completamente control de sus finanzas. Déjeme decirle, pasa lo mismo con el pecado. Cuando yo dejo el pecado ahí, se va volviendo más grande, se va volviendo más grande. El hueco será más profundo, las consecuencias serán más dolorosas, y lo que vivo y viviré será más complicado. El pueblo empezó a llorar porque sabía que estaban mal. Y mira lo que dice el capítulo 9. El día 24, versículo 1 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Querían buscar del Señor. Se vistieron de luto diciendo: estamos tristes. Y se echaron ceniza sobre la cabeza. Eso significaba humildad. Estaban diciendo: estamos mal, necesitamos del Señor. Estaban diciendo eso. En la cultura bíblica, ponerse cenizas en la cabeza simbolizaba humillarse delante de Dios y reconocer su fragilidad, lo débil que eran. Y se fueron a estudiar la palabra. Y la palabra de Dios tocó sus corazones. Y dice el versículo 2 del capítulo 9: y habiéndose separado de los extranjeros, se pusieron de pie y confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. O sea que lloraron, pero no esas lloradas que uno dice: ay, lloro y después sigo haciendo lo mismo. No, lloraron y confesaron su pecado. Ahora, ellos se quedaron solos. Dice que confesaron su pecado en público, de tal manera que todo el mundo se diera cuenta qué estaba pasando. Y confesaron los pecados de sus padres y querían estar más cerca del Señor. Sabes que hoy vamos a tomar la cena del Señor, y la cena del Señor es recordar la grandeza de nuestro Dios. Pero antes de tomarla, tú y yo necesitamos confesar nuestros pecados y decirle al Señor que lave completamente nuestro ser. Después de que ellos lloraron la primera vez, Nehemías se preocupó y les dijo: ok, en el versículo 8, ¿sabes qué le dijo en el versículo 8? Le dijo: vayan y coman bien. Eso les voy a decir ahora que terminemos la cena del Señor. Vayan y coman bien. Aleluya, dice la hermana acá. Gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Bueno, dijo: vayan y coman bien,
Y después dicen, ya pueden irse. Tomen bebida dulce, les dijo en el versículo 8. Y después dice, compartan sus comidas con los que no tienen. Yo, por ejemplo, no sé dónde voy a almorzar hoy, o sea, estoy ahí disponible. Compartan sus comidas con los que no tienen, porque este día ha sido consagrado por nuestro Señor. Y después les dijo, ya no estén más tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Quiere decir, cuando yo confieso mi pecado y tengo esa intimidad con Él y el Espíritu Santo se está moviendo dentro de mí, no tengo que quedar arruinado por mi pecado, por lo que hice. El gozo del Señor es su fortaleza. Amén. El gozo del Señor es lo que me fortalece, lo que me trae fortaleza a mi vida. Y pasa eso en ese momento especial. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste delante de Dios y dejaste que el Espíritu Santo te convenciera? Tu tiempo de intimidad con Él, si lo has tenido. Si no estás sacando ese tiempo, detente, para y sácalo. No dejes que el pecado te aleje de Dios. Confiésalo, arrepiéntete y camine en libertad. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice a ti y a mí. La confesión no es debilidad, es el primer paso hacia la libertad. No te alejes de Dios, no te aleja de Dios, es lo que te acerca completamente a Él. Cuando yo me confieso, no me alejo del Señor, me acerca completamente a Él. Y eso hizo al pueblo. Después hizo algo más. Cuenta lo que Dios ha hecho. Empezaron a contar lo que Dios había hecho. Empezaron a hacer memoria. Mire lo que pasó. Los levitas Josuá, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías, Petaías, buenos nombres para los que están esperando hijos, apunten ahí. Clamaron. ¿Qué clamaron estos levitas? ¡Vamos! Y después dijo, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Eso le dijo al pueblo. Bendito sea tu glorioso nombre, exaltado sobre toda bendición y alabanza. Y después empieza a repasar completamente la historia. Mira lo que dice el versículo 2. Solo tú eres Señor. Tú has hecho los cielos de los cielos y todo lo que hay en ellos. Tú hiciste la tierra y el mar y con todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo creado. Por eso te adora todo lo que hay en los cielos. Empieza a reconocer el nombre de Dios. Y todo el capítulo 9 es toda una oración al Señor, recordando lo que el Señor había hecho con ellos. Y después recuerdan el éxodo, recuerdan el desierto, recuerdan la tierra prometida, recuerdan cómo Dios había estado completamente en todo. Aquí está la lección para ti y para mí. Ánclate en la palabra. Indispensable. Si no te anclas en la palabra, te vas a anclar en cualquier otra cosa. Limpia tu corazón. Pidámosle al Señor que renueve y limpie nuestro corazón. Confesemos nuestro pecado. Cuenta lo que Dios ha hecho. Empieza a contar lo que Dios ha hecho. Deme un amén si usted ha visto la mano del Señor en su vida. ¿La ha visto? Tengo tarea para ti esta semana. Déselo fuerte al Padre Celestial, que ha hecho maravillas dentro de usted. Pero te tengo tarea. Vas a tomar un papel, vas a tomar tu teléfono en notes y vas a escribir 10 cosas. 10 cosas que el Señor ha hecho en ti. Y las vas a recordar. Haz este ejercicio esta semana. Voy a tomar lección el próximo. Haz ese ejercicio esta semana. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha sido bueno contigo.
cuando yo recuerdo lo bueno que Él ha sido, puedo tener esperanza de que grandes cosas todavía siguen viniendo para mí, porque estoy recordando la mano poderosa del Señor. Cuando yo tengo gratitud al Señor, recuerda esas cosas, ten gratitud a Él y dile gracias, dile gracias. La gratitud activa tu fe. Ten cuidado con la queja. Aquí está el rey de la queja o la reina de la queja. Se queja por una cosa, se queja por el otro, se queja por el otro. Cuando yo me quejo, la queja ciega lo que Dios está haciendo. La gratitud abre tus ojos a lo que Dios va a hacer. Por eso, saca 10 cosas, ejercicio práctico para esta semana, y da gracias al Señor por lo que Dios ha hecho. No puedes confiar en alguien que no recuerdas. Recuerda lo que Dios hizo y confía en lo que tu Dios va a seguir haciendo contigo. Recuerda lo que ha hecho y confía en lo que tu Dios va a seguir haciendo contigo. El que no recuerda lo que Dios hizo no puede confiar en lo que Dios hará. Será muy difícil confiar en lo que Dios hará. Y aquí está lo último que ellos hicieron. Impresionante. ¿Está listo? Atrévete a hacer un pacto. ¿Sabe qué hicieron? Recuerde, venían de una victoria. Se pusieron a leer la escritura, confesaron sus pecados, dijeron: queremos estar más cerca al Señor. Después de eso, recordaron las maravillas que el Señor había hecho con ellos. Y después firmaron un pacto. Y ese pacto fue poderoso. Un pacto es un acuerdo serio, solemne, entre dos personas. Y el pueblo lo hizo con Dios. Mire el versículo 38. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros líderes levitas y sacerdotes. Se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir conforme a la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, ordenanzas y estatutos del Señor, soberano nuestro. ¿Qué hicieron? Dijeron: vamos a hacer un pacto público. ¿Sabe que lo más fácil es decir: no, yo ya tengo mi pacto con el Señor, pero no se lo digo a nadie? Y cuando estoy saliendo de un problema y no se lo digo a nadie, muy fácil ese pacto se va diluyendo. Pero cuando yo se lo digo a un partner espiritual, no a un chismoso espiritual, no, a un partner espiritual. Cuando yo tengo una persona que yo pueda confiar y le digo: esta es mi lucha, te la entrego a ti, puedes orar por mí. Entonces esa persona, la próxima vez que la veo, te va a llamar por el lado y te va a decir: ¿cómo vas? Y tú vas a decir: bien. O posiblemente vas a decir: gracias por acordarme, porque se me había olvidado el pacto. Pero cuando te quedas calladito, tu pacto, ten mucho cuidado, porque el Señor dijo: no es bueno estar solos en la vida. Necesitamos a alguien más que me acompañe. Y firmaron ese pacto. El pueblo no hizo una promesa vaga, lo pusieron por escrito, lo firmaron y pusieron su nombre. Y si es necesario, escriba su pacto con el Señor. ¿Dónde está tu lucha? ¿Dónde está mi lucha? Y déjalo por escrito, de tal manera que recuerdes que ante el todopoderoso Señor hiciste un pacto. Y esa fue la manera en que este pueblo empezó a dejar legado. El legado que dejaron fue impresionante. Cambiaron la dirección del pueblo después de un triunfo. ¿Qué está pasando con tus triunfos? A veces quiero más, y quiero más, y quiero más. Y no quiere decir que no tengas deseo de
seguir cumpliendo cosas gigantes para las manos del Señor. Gloria a Dios. Pero ten mucho cuidado, demasiado cuidado, de quererlo todo para ti y perder el rumbo que Dios tiene para ti. Yendo y anclándome en la palabra, el Señor te guiará por buena tierra. Con ella pelearás y te defenderás de los demás. Cuando el enemigo llegue, se convertirá en una espada de doble filo. Estará para ti. Cuando no quieras escuchar a nadie más, la abrirás y el Señor te hablará directamente a ti. Cuando busques la paz, en ella encontrarás la promesa de paz que tu Salvador tiene para ti. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.